Bienvenidos a este episodio donde vamos a recorrer 20 años clave de la historia argentina. Desde 1995 hasta 2015, el país atravesó 7 mandatos presidenciales que marcaron transformaciones profundas en lo político, lo económico y lo social. Fueron años de crisis, de cambios drásticos en los modelos de gobierno y también de intentos de reconstrucción. En este podcast vamos a repasar qué pasó en cada gestión, cuáles fueron sus aciertos, sus errores y cómo todo eso impactó en la vida cotidiana de los argentinos. La idea no es solo mirar los nombres de los presidentes, sino entender qué representaba cada uno en su época y cómo esos 20 años fueron moldeando el presente que hoy conocemos. Para eso me acompañan voces muy diferentes. Martín, nuestro historiador que nos aportará contexto, Eunice, que nos dará la mirada crítica, Máximo, que defenderá algunos logros, y Joaquín, un ciudadano común que contará cómo se vivió todo esto en la vida cotidiana. Entramos en la política de Menem, 1995 a 1999. Fue un periodo de fuerte presidencialismo, donde el Ejecutivo marcó la agenda y el país vivió cambios institucionales que permitieron su reelección y le dieron herramientas para que gobernara con mucha mano. Después veremos cómo eso generó resistencias y terminó erosionando su base política. Lo que fue más o menos lo que es el segundo mandato de Carlos Menem fue algo de lo que, además de sus políticas que integraron lo que fue una reelección en 1995, estamos hablando de lo que fue un año antes, o sea, es decir, un año después de lo que fue la reforma de la Constitución del 94. Los periodos presidenciales fueron en vez de 6 años, fueron 4 años con la posibilidad de una reelección, que fue lo que pasó en el 95 con Menem. Y también, bueno, habían algunas reformas como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, se proclamó como ciudad autónoma. Y después, bueno, Menem también tuvo en su segundo mandato algunas polémicas, como por ejemplo lo que son los casos de corrupción con las privatizaciones, venta de empresas a conocidos, etcétera, etcétera, que lo terminaron condenando más adelante. Y además, sin hablar, digamos, de lo que fue, por ejemplo, la debilitación de las Fuerzas Armadas y demás. Para mí lo que pasó fue una concentración fuerte del poder y un uso bastante seguido de los recursos del Estado para mantener a las mayorías. De hecho, se instalaron prácticas de clientelismo y aparecieron redes de influencia con empresarios cercanos al gobierno. Pero con el tiempo esa legitimidad empezó a desmoronarse, ya que en 1997 la alianza entre Frepaso y la USR pegó un golpe fuerte ganando las legislativas, lo que mostró el desgaste del PJ en el Congreso. Y encima empezaron a salir a la luz escándalos y causas judiciales contra funcionarios y allegados que terminaron de deteriorar la imagen pública del Bueno, gobierno. desde el oficialismo se argumentaba que la centralidad del Ejecutivo y las reformas institucionales posibilitaron gobernabilidad y continuidad de las políticas de estabilización. La reelección de Menem en 1995 se presentaba como ratificación popular de un modelo que había traído orden macroeconómico tras años de altísima inflación. Además, los cambios constitucionales se vendieron como modernización del Estado. Más institucionalidad, mecanismos de control, e integración de la ciudad de Buenos Aires. En lo social, el segundo mandato de Menem se sintió como una mezcla: estabilidad monetaria para algunos, pero pérdida de trabajo y mayor vulnerabilidad para otros. Ahora escuchemos las miradas. Martín, ¿cómo se explica esto? En lo que fue en el ámbito social, en lo que fue Menem, tenés a una desigualdad en lo que es la Argentina durante esa época. El sector del norte se veía, digamos, una fuerte presencia de, digamos, desindustrialización, ya que el principal lugar donde más industrializado estaba era la capital y todo lo que es la provincia de Buenos Aires, Rosario, donde habían puertos y, digamos, de más fábricas de hace años y años, lo cual generó una desigualdad impresionante y muchos critican eso del que fue Menem. Las privatizaciones tuvieron como consecuencia en ese entonces poca presencia de las industrias, despidos masivos y más trabajos precarios.
Los barrios, por ejemplo, se fueron empobreciendo y la red de contención social no alcanzaba. Bueno, para mí, amplios sectores, la baja de inflación y el acceso a productos importados mejoran el poder adquisitivo. Familias que antes no podían comprar ciertos bienes empezaron a hacerlo. En ese sentido, hubo movilidad de consumo y una percepción de mejora, por así decirlo, en la vida cotidiana para muchos. Económicamente, esos años se vivieron con el peso anclado al dólar, privatizaciones y apertura. Hubo estabilidad nominal, pero crecieron problemas estructurales que después pasarían factura. Dentro de lo que fue económicamente, Menem se mantuvo en lo que es la ley de convertibilidad, que es un peso, un dólar, comandada por lo que fue digamos, el ministro de Economía de aquel tiempo, Domingo Cavallo. También se mantuvo lo que fueron las privatizaciones, de hecho se privatizaron más empresas, aunque hubo polémicas por eso posteriormente. Ya mencionado anteriormente lo que mencioné. Y también, bueno, se mantuvo lo que fue la globalización, los fuertes contactos con Estados Unidos e Israel, fuertes aliados económicos de la Argentina y fuertes aliados por parte, por ejemplo, de Bill Clinton con Menem, eran muy amigos ellos y se llevan bastante bien entre ambas naciones. Yo creo que el modelo terminó beneficiando sobre todo a los sectores financieros y a las empresas ligadas a las privatizaciones. Y eso tuvo un gran costo, ya que se perdieron muchos empleos en la industria. La economía también quedó más dependiente de capitales extranjeros y aumentó el endeudamiento tanto del Estado como de los privados. Para mí, la estabilidad cambiaría, ya que, bueno, redujo la inflación y permitió que la gente recupere la capacidad de compra. Llegaron inversiones y modernización en sectores como las telecomunicaciones, lo que generó crecimiento y facilidades para el consumo. La dimensión religiosa en esos años fue la de una iglesia presente en la vida pública, voz moral, acción social y a veces interlocutora con el poder. En lo que fue el ámbito religioso, en la época de Menem, la Iglesia Católica jugó un papel en lo que fue principalmente la influencia de la justicia social. Además, hay que tener en cuenta de que también se tenía un gran afán en aquel momento con el gobierno de Israel, las alianzas, digamos, que había, y a su vez lo que es la comunicación de parte del gobierno con la ente judía en lo que es la República Argentina en aquel momento, lo que entabló grandes relaciones con el Estado de Israel y llevó a lo que, bueno, anteriormente, años anteriores, a los atentados, por ejemplo, a la AMIA o la Embajada de Israel, que conllevó con una diferencia religiosa años antes, pero En bueno. ese momento hubo quienes le reprocharan a la iglesia cierta tibieza frente a lo que estaba pasando. Decían que no cuestionaba lo suficiente la desindustrialización y que en cambio se la veía demasiado cercana a los sectores del poder económico y Bueno, político. para mí otra lectura subraya que la iglesia y las organizaciones religiosas tuvieron redes de contención como comedores, caridad, apoyo comunitario y, bueno, entre otros. Y llamaron a la solidaridad en momentos de ajuste, actuando como amortiguador social. Con Menem al principio parecía que no todo estaba bajo control. La plata no se devaluaba, podías comprar cosas con antes tan imposible, pero en el barrio que empezaron a cerrar las fábricas, muchos conocidos quedaron sin laburo y la política se veía cada vez más lejana, más de negocio que de la gente común. Se sentía que en el modelo beneficiaba a algunos y dejaba a muchos afuera. Entramos en la política de la Rúa, 1999 al 2001. Fue un gobierno de coalición frágil, con fuerte desgaste institucional y una crisis final que terminó con su renuncia en diciembre de 2001. En este periodo pasó lo que se denominó como la crisis de 2001. Desde que asumió Fernando de la Rúa era principalmente el problema que había, era que era muy dependiente de sus ministros y no tenía una opinión propia en sí, se dejaba influenciar por sus ministros, lo que lo llevó a renunciar en diciembre de 2001 por el famoso, digamos, helicóptero, eh, habiendo una crisis social, política en todos los ámbitos, llevando a que hayan 5 presidentes en cuestión de 2 semanas, llevando lo que fue un estallido social, un conflicto político enorme.
lo que desgastó muy fuertemente la imagen positiva de la Argentina, tanto en el mundo como después la crisis en el país. Para mí, en este ámbito político, el gobierno se fracturó internamente. Con la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez en el 2000, fue perdiendo apoyos en el Congreso y terminó recurriendo a medidas de emergencia y a la represión, lo que aceleró todavía más, digamos, la pérdida de legitimidad. Creía que desde la mirada oficial se resaltaba la intención de ajustar las cuentas públicas y buscar consensos técnicos, incluyendo nombramientos controversiales como el Domingo Cavallo, argumentando que las medidas eran necesarias ante una situación económica grave. En lo social, el corto mandato de la Rúa estuvo marcado por desempleo, ajuste y muchos conflictos. Escuchemos las miradas. En lo que fue después, bueno, durante y después de la renuncia de Fernando de la Rúa, se dio un estallido social tras el corralito y la renuncia del presidente de la nación, en donde serían unos sangrientos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que estaban reclamando por mayormente por su dinero que no podían retirar, y también sin tener en cuenta, bueno, que hubo decenas de muertos tras los enfrentamientos con la policía, e incluso existen casos donde gente que se infartó tras no poder sacar sus ahorros de toda su vida, que quedaron en la nada, las perdieron para siempre. Con los ajustes al gasto y el famoso recorte del 13% en jubilaciones y sueldos estatales, la situación social se fue totalmente para abajo. La clase media terminó perdiendo sus ahorros con el corralito y los sectores más pobres quedaron todavía más golpeados. Bueno, el gobierno defendía que las medidas dolorosas eran necesarias para estabilizar la economía y así evitar un mal mayor. También destacaba el diálogo con organismos internacionales para sostener programas de asistencia social. En lo económico, el gobierno de la Rúa quedó atrapado entre la recesión, el ajuste y la presión de los organismos internacionales. Fue el preludio del colapso del 2001. En torno a lo económico, el gobierno llegó a lo que fue la crisis o también a lo que fue el famoso corralito, principalmente debido a la falta de dólares. Había fracasado los fondos del FMI, además sin contar, o sea, estamos hablando de que en Estados Unidos también faltaba el atentado, digamos, menciona el atentado al World Trade Center, a las famosas Torres Gemelas, que causó un delirio a nivel mundial, y todas las economías alrededor del mundo, principalmente las empresas estatales, cayeron a nivel mundial, llevando más profunda la crisis y teniendo una confianza pésima para la Argentina. Por lo tanto no se aprobaron ningún fondo millonario de dólares por fondos como el Fondo Monetario Internacional, y a lo que llevó al gobierno a la crisis o al famoso corralito, donde la gente perdió sus ahorros del banco, se tomaron medidas como solo se podía retirar 200 pesos por semana, que eso era algo que la verdad fue un fracaso total en el gobierno. En esos años, la economía ya no daba más. El país se endeudaba cada vez más, se aplicaban ajustes, se recortaban sueldos y jubilaciones, y acá es cuando aparecieron medidas como el famoso blindaje y el megacanje. Al final, como todos sabemos, todo terminó explotando con el corralito, como Martín dijo, que limitó a la gente a sacar su propia plata del banco y destruyó la confianza por Bueno, completo. para defender eso, desde el gobierno se argumentaba que las negociaciones con el FMI y las medidas de Cavallo eran intentos de sostener la convertibilidad, para garantizar estabilidad y evitar una devaluación descontrolada que hubiera golpeado más fuerte a los sectores populares. La dimensión religiosa durante De la Rúa tuvo un rol visible. La iglesia fue voz crítica frente a la crisis social y también espacio de contención comunitaria. En lo que fue el ámbito religioso, la iglesia más que nada estuvo presente en las principales mesas de diálogo, en lo que formaba, digamos, a los ciudadanos con mantener la paz y la tranquilidad del pueblo argentino tras la crisis económica y social que había, tras digamos, el estallido social que hubo después del corralito y la renuncia y después los 5 continuos presidentes que hubieron en unos días. El rol fundamental de la iglesia fue mantener una mesa de diálogo. Muchos decían que la iglesia fue demasiado cauta. Marcaba críticas a las crisis, sí,
pero sin plantarse fuerte contra el gobierno ni contra las recetas del FMI. Eso la fue distanciando de los movimientos sociales más combativos que esperaban una postura más firme. Para mí, otro destacaron que la iglesia fue de las pocas instituciones que ofreció contención directa, como comedoras populares, campañas de caridad y llamadas permanentes a la solidaridad. Y bueno, y la paz en medio del estallido. Con el ayuda, la esperanza duró poco. Venía prometiendo transferencia y cambio, pero de las crisis se nos vino encima. Me acuerdo del corralito. No podías sacar tu propia plata del banco. La bronca en la calle, las marchas. Se respiraba frustración y miedo. Fue una época en la que la gente perdió todas las confianzas en la política. Entramos en la política de Néstor Kirchner, del 2003 al 2007. Fue un periodo de reconfiguración del peronismo y de fuerte protagonismo presidencial, con apuesta a recuperar el rol del Estado y a recolocar la agenda pública tras la crisis del 2001. Tras el gobierno desastroso del 2001 al 2003, con Duhalde como último presidente dentro de esa crisis, las elecciones adelantadas del 2003, que terminó con un balotaje entre Néstor Kirchner y Carlos Menem, Carlos Menem se terminó bajando del balotaje con Néstor, entonces con una muy baja participación de la población ganó Néstor Kirchner las elecciones, lo cual marcó no solo lo que fue la reaparición del kirchnerismo, sino un nuevo movimiento que sería el más que nada el kirchnerismo en sí, y unos años que se le llamó la década ganada, que en su momento fue llamada así por los peronistas. Yo pienso que durante esta época el poder se fue concentrando cada vez más en la Casa Rosada. Hubo roces con los grandes medios y peleas en torno a la justicia que muchos leyeron como un intento de achicar los contrapesos. Bueno, desde su lado se defendía que el Ejecutivo debía recuperar al Estado tras el colapso del 2001. Priorizó la intervención del Estado para recuperar derechos, especialmente derechos humanos, y restablecer previsibilidad institucional y social. En lo social, el kirchnerismo buscó recomponer la vida después del colapso. Medidas de emergencia se transformaron en políticas de contención y hubo un fuerte protagonismo del Estado en la protección social. En lo que fue la política social del kirchnerismo, principalmente dio a surgir un nuevo movimiento que fue, como digamos, el mismo apellido de Néstor Kirchner. El kirchnerismo surgió desde lo que es la aparición de Néstor Kirchner como presidente hasta incluso, posteriormente los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. También no solo eso, sino que también en su mandato Néstor Kirchner ampliaría notoriamente las políticas de derechos humanos y demás políticas inclusivas, llevando más a la mirada por algunos expertos en lo que es unas políticas progresistas. La mejora que hubo no llegó a todos. Seguía habiendo precariedad laboral, mucho trabajo informal y pobreza en muchos sectores. Además de que se cuestionaba que parte de la ayuda social dependía de programas que, aunque ayudaban en el momento, no fomentaban cierto clientelismo y no siempre daban herramientas para que la gente pudiera ser más autónoma a largo plazo. Bueno, para eso se resaltaba que la prioridad fue proteger a los más dañados por la crisis. Subieron salarios reales, crecieron las jubilaciones y se fortaleció la inversión social. Para muchos fue clave el restablecimiento de derechos y la recomposición del consumo popular, que permitió recuperar niveles de vida básicos. En lo económico, Néstor Kirchner aprovechó un escenario externo favorable y una política activa del Estado para recuperar la actividad y reducir vulnerabilidades. Ahora escuchamos las miradas. En el ámbito económico se supo aprovechar el gobierno argentino, más que nada por el escenario que presentaba. Un fuerte crecimiento por parte del valor del petróleo, una fuerte relación con la República Popular China, que a su vez no solo era una relación fuerte con China, ya que lo que más generó fue que China en ese momento estaba en su pico de crecimiento más fuerte de toda su historia. Entonces, digamos, le vino muy bien a la Argentina aliarse con países como lo que es China, Brasil
y países sudamericanos, aunque sí conllevó a lo que fue un alejamiento hacia los Estados Unidos. La recuperación se apoyó bastante en el boom de los precios internacionales y en medidas de corto plazo, pero ya se notaban cosas raras como estadísticas maquilladas, una economía poco diversificada y el riesgo de quedar muy expuestos si el contexto global cambiaba. Para eso se enfatizaba que la prioridad fue restaurar empleo y consumo. Se recuperó lo que es el mercado interno, mejoraron salarios y jubilaciones y la autonomía frente a organismos internacionales, cosa que permitió diseñar políticas propias para sostener la reactivación. La relación entre el gobierno y la iglesia fue visible y en muchos momentos tensa. Interlocuciones públicas frecuentes, pero también desencuentros sobre el papel público de la religión y la memoria. Principalmente lo religioso, el kirchnerismo en su gobierno de Néstor, hizo a la iglesia meter más a los debates públicos. Principalmente esto se vio en lo que es la famosa, bueno, que hasta el día de hoy se sigue debatiendo sobre el tema, Memoria, Verdad y Justicia, por los genocidios perpetrados por la última dictadura militar de 1976, algo donde la iglesia estuvo fuertemente metida. Y hasta actualmente, digamos, sigue en debate. En cuanto a este ámbito, hubieron varios choques públicos. Por ejemplo, Kirchner llegó a hablar de la hipocresía de algunos sectores de la iglesia que, según él, apoyaban a posturas conservadoras frente a los cambios sociales. La relación con la cúpula episcopal fue tensa en varios momentos. Desde el gobierno se defendía que la política debía recuperar la centralidad del Estado en derechos sociales y que la Iglesia, más allá de su rol caritativo, no podía condicionar políticas públicas diseñadas para recuperar daños y ampliar derechos. Cuando llegó Néstor, después del caos, hubo un aire distinto. Se empezó a mover la economía. Volvió el laburo, la gente tenía algo más de plata para el gastar. Había esperanza, sobre todo con el tema de los juicios a los represores. Sentía que el país quería repasar cosas, aunque no todos estábamos de acuerdo con su estilo fuerte. Muchos sentimos que por fin alguien se estaba ocupando de levantar el país. Entramos a la política de Cristina Kirchner, del 2007 al 2015. Fue una etapa de fuerte presencia del Ejecutivo, construcción de un bloque político propio, el kirchnerismo, y alta polarización en la vida pública. Coexistieron respaldo electoral y choques sostenidos con opositores e instituciones. Cristina Fernández de Kirchner mostró ser un gobierno distanciado de lo que empezó siendo su marido y llevando más un estilo propio de kirchnerismo, con políticas más sesgadas a lo que es al progresismo más puro y separándose un poco de los principios de Néstor Kirchner, como lo que fue el equilibrio fiscal, como lo fue en su momento lo que es la recesión económica, habiendo políticas de fuerte gasto público, rechazo hacia Occidente y rechazos a las políticas conservadoras. Las críticas apuntaban a que el Ejecutivo controlaba demasiado las decisiones, había choques con el Poder Judicial y una batalla larga con los grandes medios, como el caso Clarín y la Ley de Medios, que terminó profundizando la grieta. A eso también se le sumaron denuncias y procesos contra funcionarios y allegados. La defensa oficial subraya que el liderazgo político permitió implementar políticas redistributivas, ampliar derechos y reforzar la presencia del Estado en áreas clave. Para sus seguidores, la fortaleza del Ejecutivo fue necesaria para sostener la tutela social y la soberanía económica frente a intereses concentrados. En lo social, el kirchnerismo buscó ampliar derechos y programas de inclusión, aunque también se vivieron tensiones por la desigualdad, la inflación y la sensación de polarización. Escuchemos cómo lo explican las distintas miradas. Desde mi mirada personal, creo que el conflicto social más grande de lo que fue no solo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino me atrevería a decir de los últimos 20 años, fue el conflicto social con los trabajadores agroganaderos, más que nada el campo, con la ley que impulsó el gobierno oficialista de Cristina Kirchner, la famosa resolución 125, que imponía aumentar fuertemente
las retenciones hacia el campo, algo que fue rechazado muy fuertemente en todo el país. Y no solo eso, sino que también llevó a una ruptura política tras el empate del Senado, que desempató el vicepresidente que estaba designado por Cristina Kirchner y terminó votando en contra de su propio gobierno, que fragmentó al kirchnerismo en su momento. Bueno, las críticas decían que aunque había transferencias sociales, la inflación alta y constante se comía el poder de compra. Al mismo tiempo, crecía la informalidad y la precariedad laboral en varios sectores, y se denunciaba que muchos planes sociales se usaban de manera clientelar para mantener apoyos políticos. Los defensores subrayaban la ampliación de derechos, matrimonio igualitario en 2010, ley de identidad de género en 2012, mayor acceso a jubilaciones y cobertura de salud. Se argumentaba que las políticas sociales no solo redujeron la pobreza en la primera etapa, sino que también, transformaron la agenda de derechos en Argentina. En lo económico, los años de Cristina combinaron crecimiento con políticas expansivas, subsidios y controles. Al inicio hubo bonanza, pero luego aparecieron tensiones fuertes de inflación, restricción externa y caída de reserva. Ámbito económico, donde pues fue Cristina Fernández de Kirchner, se dio varias problemáticas, principalmente de lo que fue, aumento por la inflación, bajas reservas, un excesivo gasto público principalmente, donde se estaba aumentando mucho el gasto público y se empezaba a generar más gastos que las mismas ganancias que generaba el país. Por lo tanto, existía un déficit fiscal en constante alza, es decir, que estaba en constante crecimiento. Por lo tanto, no estaba yendo a un buen rumbo económicamente el gobierno, sin contar con conflictos del campo. En esa época se criticaba la manipulación del INDEC, la inflación que no paraba de crecer, el cepo cambiario desde 2011 y la fuerte dependencia de los subsidios. Al mismo tiempo, la economía fue perdiendo nivel de competencia, las importaciones se encarecieron y la inversión empezó a moverse con mucha incertidumbre. Bueno, el oficialismo defendía que se amplió el consumo interno, se redujo la pobreza en la primera etapa y se fortaleció la soberanía con medidas como la recuperación de YPF y las AFJP. También se resaltaba que pese a la crisis global, Argentina evitó ajustes drásticos y mantuvo empleo y mercados internos. En lo religioso, el periodo de Cristina estuvo marcado por la relación compleja con la Iglesia Católica, momentos de tensión, grandes debates sobre derechos civiles y hacia el final la elección de un papa argentino que cambió el panorama. Como mencionaba la presentadora, lo más relevante fue lo que fue la elección del Papa Francisco, el primer papa argentino de la historia, por parte del Vaticano. Algo que generó, digamos, orgullo, pero a la vez en parte del gobierno no tanto tanta felicidad, ya que en sus principios el Papa Francisco criticaba fuertemente al progresismo y se mostraba más en una posición apoyando a los gobernadores, a los gobiernos, a los estados conservadores, algo que a Cristina Fernández de Kirchner no le fue, digamos, no le cayó tan bien y que a la vez generó bastantes tensiones con la iglesia. Las críticas apuntaban a que el gobierno buscó chocar con la Iglesia en los debates sobre derechos, lo que terminó abriendo una grieta cultural. También marcaban que las tensiones con el entonces cardenal Bergoglio mostraban poca tolerancia frente a voces disidentes en lo moral. Bueno, el oficialismo defendía que la política no debía subordinarse a la iglesia y que ampliar los derechos civiles era parte de un Estado laico. Destacaban que aún con tensiones se respetó la libertad de culto y con el Papa Francisco hubo un reconocimiento internacional que elevó la influencia argentina. Con Cristina hubo de todo. Al principio crecimientos más consumos, programas sociales que ayudaron a mucho y leyes que marcaron un antes y un después en derechos. Pero también se vivió mucha división. La política estaba en todas las charlas y parecía que siempre había que estar en un lado o del otro. Los precios subían, ahorrar se hacía difícil. En la relación con la iglesia y los medios era puro enfrentamiento. Algunos de las recuerdan como una época de ampliación de derechos, otros como años de pelea constante.
Y así llegamos al final de nuestro recorrido por estos años de historia argentina. Vimos cómo la política, la economía, lo social, lo cultural y hasta lo religioso marcaron cada etapa y dejaron huellas que todavía sentimos hoy. Desde nuestra mesa, esperamos haber acercado una mirada clara y cercana sobre estos periodos presidenciales. Gracias por acompañarnos, por haber escuchado y por ser parte de esta conversación. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir pensando juntos la historia que nos atraviesa como sociedad. Hasta la próxima.